aquellos que nos acompañan en esta noche, quiero recordarles que durante estos miércoles estamos haciendo un estudio acerca de dos cosas necesarias para la salvación. Y este estudio tiene dos propósitos puntuales. El primero, afirmar el evangelio en el que hemos creído y ser santificados al meditar en él y pensar en él, de tal forma que glorifiquemos a Dios por lo que ya hizo y por lo que está haciendo. Pero el segundo propósito es afirmar también nuestras bases en la tarea, en la comisión que nos ha otorgado Dios de predicar el evangelio como su palabra lo enseña. Entonces tenemos que estar en esas dos cosas. Primero, recordándonos el evangelio a nosotros mismos y el beneficio otorgado en él. Y lo segundo, crecer en nuestras herramientas para cumplir con la gran comisión. Hablarle a todo el mundo las verdades del evangelio. Hechos 20:21 es el texto base que estamos utilizando para este estudio que llevamos durante estos miércoles y dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este texto, que es la base, el fundamento de nuestro estudio, nos muestra varios elementos vitales en la comprensión del evangelio. Vimos entonces que hay un llamado que hace el evangelio. Y ese llamado es hecho a todos los hombres, de arrepentirse y de creer. Arrepentirse y creer para ser salvos. Como lo vimos el miércoles anterior, para ser salvos ¿de qué? De la condenación eterna, del poder que el pecado tenía sobre nosotros, de la esclavitud que el pecado producía en nosotros, para ser salvos de la enemistad que teníamos con Dios y por tanto de su ira y poder tener vida eterna. Pero vamos a seguir ahondando entonces. ¿Cuál es la importancia y cuáles son todos los elementos que abarca hablar de la fe y el arrepentimiento? ¿Cuál es la relación entre estos dos importantes elementos? Primero, debemos decir que la fe y el arrepentimiento son cruciales. Tome nota, la fe y el arrepentimiento son cruciales. Segundo, la fe y el arrepentimiento son universales. Tercero, la fe y el arrepentimiento son inseparables. Y por último, son distinguibles. Esto es lo que vamos a ver en esta noche. Recuerde que esta serie de estudio no es una predicación expositiva como las llevamos generalmente en la iglesia, sino que es un estudio acerca de un tema en particular. Veamos entonces el primer elemento. ¿Por qué decimos que la fe y el arrepentimiento son cruciales, son necesarios y son innegociables? Note que el versículo inicia testificando a judíos y gentiles. Este testificando indica cuán crucial y cuán importante es para un individuo la fe y el arrepentimiento. El griego indica una testificación solemne, testificar solemnemente, dándole gran importancia a algo. Pablo está diciendo en este texto que él no solo testificó, sino que lo hizo de manera solemne. ¿Y cómo lo hizo de manera solemne? ¿Qué testificó? ¿Qué fue lo que él enseñó? Arrepiéntanse y crean. Esta es una palabra bastante fuerte. Los diccionarios griegos dan la siguiente definición. Cuando hablamos de testificar, estamos hablando de atestiguar con toda solemnidad, de dar un testimonio sobre algo con suprema importancia. Es dar una advertencia solemne que requiere la total atención de la audiencia. El testificar que está utilizando Pablo en Hechos 20:21, o específicamente Lucas, quien lo está escribiendo, indica pedir con seriedad, con fuerza, instar con vehemencia,
declarar algo enfáticamente. En otras partes del Nuevo Testamento se utiliza para hablar de acusar bajo juramento algo o alguien. Las dos primeras veces que aparece en el Nuevo Testamento se deja ver con claridad lo que estamos mencionando. Vamos por favor a Lucas 16, 28. Lucas 16, 28. El contexto de esta enseñanza es la parábola del rico y Lázaro. Y en ese contexto, el rico dice, tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. El hombre rico es enviado al lugar de tormento y le está pidiendo a Abraham que por favor envíe a alguien a prevenir a sus 5 hermanos para que no vayan al lugar de tormento en el que el hombre rico está por no haber creído. Aquí la palabra prevenir en el griego es la misma que Lucas cita, que Pablo mencionó en Hechos 20. Significa testificar solemnemente. Entonces la parábola está diciendo que el hombre rico está suplicando que se envíe a alguien que testifique con solemnidad, que advierta con denuedo para que estos que están con vida no vengan al lugar de tormento. Esto es impresionante. Y con muchas otras palabras, dice Hechos 2:40, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así pues, el texto de estudio nos está dando el tono y el espíritu con el que nosotros compartimos el Evangelio. Es que entendemos que todos los seres humanos, ricos, pobres, doctos o indoctos, tienen una gran necesidad, y es la necesidad de ser salvos, de tener vida eterna, de creer en Cristo y arrepentirse. Así que la mayor muestra de amor que podemos darle a cualquier persona que se cruce en nuestras vidas es advertirles solemnemente, es testificarles con denuedo de la necesidad que tienen de arrepentirse y creer. Y es una advertencia que debemos hacer con toda solemnidad. Es un llamado que hacemos con amor y con desespero, porque entendemos que está en juego la eternidad de aquel a quien le enseñamos. Pedro en este versículo está respondiendo a la multitud judía que le preguntó cómo podían escapar de la condenación por haber matado al Mesías. Y Pedro les respondió en Hechos 2:40, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué hizo Pedro? Les predicó el Evangelio. No hay un mensaje más solemne, más glorioso, de mayor importancia que el Evangelio. Y que las demandas que el Evangelio hace. Arrepiéntete y cree. El segundo uso de esta palabra también es vital. Acompáñenme a Hechos 20:24. Hechos 20:24. Dice así el texto. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo el autor? Que no hay nada más importante, ni su vida misma tiene tal valor, ni más importancia que una cosa: que dar a conocer el testimonio solemne de la gracia de Dios. Y acá hay una relación con el versículo 21 con el que iniciamos.
Pablo solemnemente está testificando sobre ¿qué? Arrepentimiento para con Dios y la fe para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el punto de unión entre el versículo 21 y el 24? Es que lo que Pablo está llamando el evangelio de la gracia de Dios es descrito en el versículo 21 como arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Así que cuando testificamos, cuando declaramos solemnemente, cuando advertimos a alguien por amor, por favor, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo, le estamos predicando el evangelio de la gracia. Le estamos mostrando la gracia de Dios para salvación. En tercer lugar, los pasajes paralelos en los que la fe y el arrepentimiento se usan juntos muestran lo vital de estos dos deberes que tiene todo ser humano. Acompáñeme a Marcos, capítulo 1, versículo 15. Estamos viendo por qué son cruciales la fe y el arrepentimiento. Porque la Escritura nos muestra que predicar fe y arrepentimiento es predicar el Evangelio. Vamos a Marcos 1:15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Venid a mí para que tengáis carro, casa y beca. Venid a mí para que las tristezas de este mundo se acaben. ¿Qué fue lo que Jesús predicó? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje con el que Jesús inicia su ministerio. Y es el mensaje con el que termina su ministerio en la tierra y comisiona a sus discípulos que debían enseñar. Si a nosotros nos preguntan cuál es el mensaje más importante predicado por Jesús, el llamado que vino a hacer a los hombres de que crean en Él y se arrepientan de su pecado. Claro está, es un mensaje que no vende tanto como ven a Cristo y todas tus deudas se irán. Ven a Cristo y todas tus dolencias desaparecerán. Ven a Cristo y ya no tendrás necesidad de tener jefe porque tú serás tu propio jefe. Hermanos, eso no es predicación. Es lo mismo que enseña Herbalife, es lo mismo que enseña Unilay, es lo mismo que Satanás le ofreció a Jesús para tentarlo. Ven, sírveme y te daré las riquezas de este mundo. El mensaje que Cristo predicó solemnemente, la muestra de amor en su mensaje fue arrepiéntanse y crean. En cuarto lugar, hay un número de pasajes en el libro de Hechos donde vemos que para la salvación se requiere ¿qué? Fe y arrepentimiento. Jesús lo enseñó, pero veamos lo que dice Hechos 2, 37 al 38. Y lea conmigo la escritura para que pueda ver qué escrito está. Hechos 2, 37 al 38. Al oír esto, ¿qué? La predicación del evangelio que Pedro estaba haciendo, pueden leer el resto en casa, se compungieron de corazón. Hermanos, cuando el evangelio es predicado con fidelidad y Dios extiende su mano, aún el corazón más duro va a ser compungido, va a ser traspasado, va a ser quebrantado. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Acaban de ser enseñados en que habían dado muerte a aquel que vino a salvarlos. Se han dado cuenta de su condición. Ahora dicen: ¿qué tenemos que hacer? Y no le dijo: ve y siembra y pacta, ve y lleva un gran diezmo, una gran ofrenda. No, dijo: arrepentíos. Arrepiéntanse de sus pecados.
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, pongan su fe en Jesús para que sus pecados sean perdonados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos, creed en Cristo y recibid el perdón de los pecados, y te será dado el Espíritu Santo para poder vivir sabia y piadosamente en este mundo. Hechos 16, versículo 30 y 31. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Recuerdan la escena del carcelero? Estuvo a punto de quitarse la vida y los apóstoles dijeron: detente, no lo hagas. Al ver este hombre su condición, entonces preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le respondieron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuáles son las dos acciones que estos textos repiten una y otra vez? Creed y arrepentíos, o arrepentíos y creed. ¿Cuál es el orden completo? ¿Cuál es el orden correcto? Es indiferente, porque estas dos deben darse de manera simultánea. Algunos pasajes dicen cree y arrepiéntete, otros dicen arrepiéntete y cree, otros dicen cree, otros dicen arrepiéntete. Vamos a ver por qué el orden no es importante. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué pasaje tan hermoso. ¿Quién no anhela tiempos de refrigerio en medio de este mundo dominado por el pecado? Y algunos pretenden obtener refrigerio en unas vacaciones, mejorando de casa, cambiando de carro. Estas cosas en sí mismas no están malas. Pero esto no va a traer el refrigerio que nuestra alma necesita. El refrigerio que nosotros necesitamos realmente solo va a venir cuando nos arrepentimos del pecado y somos convertidos. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quiere decir que acá la predicación del evangelio estuvo inconclusa? Acá solo aparece la palabra arrepentidos. Pero ¿qué sucede cuando nos arrepentimos del pecado? Hay perdón de pecados. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. ¿Quién ha dado esta dádiva? Dios. ¿De qué? De que se arrepientan, para que al arrepentirse experimenten ¿qué? Vida eterna. Estos pasajes usan la palabra arrepentimiento, pero veamos que hay otros que citan la palabra creer. Hechos 8:12 y 13. Mire lo que dice. Hechos 8, versículo 12 al 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué? El evangelio de ¿qué? Del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. ¿Qué hicieron ellos? Creyeron. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren
recibirán perdón de sus pecados por su nombre. Todo el que crea en Cristo recibirá el perdón de sus pecados. Hechos 11:39. ¿Y qué de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados? En él es justificado todo aquel que cree. El que cree en Jesucristo es justificado, es decir, es declarado justo. Ya no será condenado por sus pecados, pues al ser justificado será tratado conforme a la vida de obediencia y justicia que Cristo vivió. Entonces, ¿cuál es el orden correcto? ¿Arrepentirse o creer? O creer y arrepentirse. El orden no incide porque estas dos virtudes siempre se manifestarán simultáneamente. Una verdadera fe salvífica siempre está acompañada de arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento siempre estará acompañado de la fe. Si alguien dice creer en Dios y poner su fe en Cristo, pero su vida no está acompañada de arrepentimiento, esa fe no es una fe salvífica. No es una fe real, es la fe natural que todos los hombres tienen. Cuando se les dice, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees que Dios existe? Sí. ¿Pero están arrepentidos de su pecado? No. Como pueden haber personas que por causa de los estragos de su pecado están tratando de arrepentirse, es decir, cambiando su vida y tratando de dejar de hacer aquellas cosas que le están causando mal. Pero puede estar tratando de darle la espalda a sus prácticas, no porque ha creído en Jesús, sino porque no quiere seguir viviendo los problemas que le ocasionaban sus malas prácticas. Hay muchos ladrones que se arrepienten de ser ladrones y empiezan a hacer lo bueno, pero no porque creyeron en Jesús, porque temen ir a la cárcel. Entonces hay un arrepentimiento, pero sin fe. Así como hay muchos que dicen con sus labios amar a Dios, mientras su vida es contraria completamente a la Escritura. ¿Por qué sabemos entonces que estas dos van unidas? Porque la Escritura enseña en el Salmo 119, 160, que la suma de tu palabra es verdad. Y que toda la Escritura presenta estas dos virtudes como necesarias para la salvación. Por eso entonces, cuando predicamos solemnemente, testificamos solemnemente el Evangelio, llamamos a los hombres y les decimos, por favor, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo para que seas salvo. Ay, no, es que era al contrario. Cree y arrepiéntete, pastor, usted utilizó. No, no hay un orden. Pero estas dos deben estar juntas. Jamás van separadas. Así que una predicación correcta del Evangelio, de la gracia de Dios, no se trata solo de decir lo que Dios hará. También se trata de lo que tú debes hacer. De que a aquel que le hablas le dejes claro que él también tiene que hacer. Porque a veces hay un desbalance en la predicación del Evangelio. Tú necesitas ser salvo, pero tú no puedes hacer nada. Tienes que esperar a que el Señor haga. Esta no es la predicación del Evangelio. Sabemos que el Evangelio enseña que la salvación es por gracia, pero que los hombres deben ser llamados a que crean y se arrepientan. Entonces, si alguien te pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Por favor, no te atrevas a decir, no, tú no puedes hacer nada. Porque la salvación es totalmente por gracia. La salvación es totalmente por gracia, pero hay algo en realidad que las personas deben hacer para ser salvas.
2 cosas. Y al hacerlas, la salvación sigue siendo por gracia, porque es inmerecida. La Biblia dice a todo aquel que hace esta pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Debes tú mismo, personalmente, en lo íntimo, debes arrepentirte y creer en Cristo. Por favor, no alegues ni permitas que otros se defiendan diciendo, es que no tengo la capacidad de arrepentirme y creer. Sí, el hombre debe creer y arrepentirse. Esta incapacidad de no creer y arrepentirse tiene sus raíces en una profunda falta de voluntad y en una terca negativa a arrepentirse y creer. Esta actitud está motivada por una terrible aversión al arrepentimiento y la fe, de los cuales los pecadores son completamente responsables. ¿Significa que la salvación no es por gracia? Ya lo aprendimos, claro que es por gracia. Pero esta gracia es manifestada, es derramada, es aplicada de manera simultánea en el llamado a que el hombre crea y se arrepienta de sus pecados. Algunos equivocadamente han llegado a la conclusión de que el hombre no puede creer y arrepentirse. En un sentido esto es cierto, porque sabemos que es Dios quien produce tal efecto. Pero la predicación del Evangelio no lleva incluida esta explicación. Lleva una orden: arrepiéntete y cree. ¿Cuál es el consejo que debemos darle a alguien cuando pregunta qué debo hacer para ser salvo? Arrepiéntete y cree el Evangelio. Por favor, no digas, solo ve y ora y pide un nuevo corazón. Ve y espera a que Dios un día obre en ti. No le digas, tú no puedes hacer nada, espera a que Dios lo haga todo. No, debemos decirle, arrepiéntete y cree en Cristo Jesús. ¿Qué más nos muestra el texto que estamos analizando? Es crucial, se presentan de manera simultánea, son necesarios para ser salvos, pero también son universales. ¿Qué significa universales? Que todos los seres humanos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de toda condición económica, cultural y social, necesitan arrepentirse y creer en Cristo para ser salvos. Y en esto quiero ser categórico, porque algunos piensan que Israel, solo por ser Israel, será salvo. Un judío y un gentil, para ser salvos, el Evangelio les ordena lo mismo: cree y arrepiéntete. Cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Ningún judío podrá ser salvo solo por ser judío. Para ser salvo necesita poner su fe en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados, al igual que un gentil. Al igual el rico como el pobre, el docto como el indocto, el blanco como el negro, todos necesitan y son llamados a arrepentirse y creer. Mire lo que dice Hechos 20:21. Testificando solemnemente ¿a quiénes? A los judíos y a los griegos. Recuerden que griegos apunta a gentiles en el contexto de este texto. Todos necesitan creer y arrepentirse. Hechos 17, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda, ¿a quiénes? A todos los hombres, ¿de dónde? En todo lugar, que hagan ¿qué? Que se arrepientan. A todos los hombres de todos los lugares. Hermanos, por eso el arrepentimiento y la fe son inseparables. No van aislados y deben presentarse de manera simultánea. Hechos 11, 17 al 18 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, esta demanda que hace el Evangelio es ¿para quiénes? Para todos. ¿De dónde? De todos los lugares. ¿Y cuál es esta demanda? Arrepentíos de tus pecados y creed en Jesucristo. Pero no son sinónimos, porque alguno podría decir, es que significan lo mismo. No, no significan lo mismo. Son inseparables, se dan de manera simultánea, pero no significan lo mismo. Y mire que Hechos 20:21 hace una clara distinción. Mire lo que dice: arrepentíos para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que se enfocan en dos aspectos distintos. Deben manifestarse en el mismo individuo, pero las dos miran dos aspectos diferentes de nuestro Dios trino. ¿Qué quiere decir esto? El arrepentimiento, mire bien, se centra en Dios y su ley. La fe se centra en Cristo y su gracia. ¿Observó esto? Es decir, la fe hace un énfasis en esa gracia que Dios manifiesta en Cristo para salvarnos. La fe mira lo que Jesús hizo. La fe abraza la muerte de Cristo y su resurrección y confía en ella. El arrepentimiento mira la ley de Dios, reconoce que ha pecado y ha violado todos los mandamientos de Dios desde el principio al fin y se arrepiente. Da la espalda a esa vida de pecado, aferrado con su fe en lo que Cristo hizo. La fe entonces se centra en Cristo y su gracia, y el arrepentimiento se centra en Dios y su ley. Nadie puede alegar tener una y carecer de la otra. No debemos enredarnos en discusiones innecesarias de cuál va primero. Son simultáneas y son iguales de importantes e inseparables. Pero escuche bien esto. La fe es una marca del verdadero arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay arrepentimientos que son falsos, que no son arrepentimientos, sino meros remordimientos. Y la evidencia de que un arrepentimiento es real está por la fe en Cristo. Ejemplo, el pecado produce tristeza en un sentido al que ha creído y aún en el que no ha creído. El que no ha creído experimenta dolor en un sentido por pecar. Judas, ¿experimentó dolor por su pecado? Sí. Fue y devolvió las monedas. Se sintió avergonzado por lo que hizo. ¿Arrepentido? Remordido.
¿Por qué no fue arrepentimiento, sino remordimiento? Porque después de hacer lo malo, no fue a Cristo, sino que se ahorcó y fue al infierno. Pedro también pecó y negó 3 veces a su Señor y Salvador, pero se arrepintió. ¿Por qué? ¿No es diferente o es lo mismo? Judas también sintió dolor, Pedro también sintió dolor. Sí, pero Pedro se arrepintió y corrió a Jesús. Creyó en Jesús, creyó en su perdón. El problema del arrepentimiento de Judas es que no podía creer en el perdón de Jesús. No podía creer en la misericordia que Dios manifestaba en Cristo. No pudo abrazar lo que Jesús enseñó porque no creía lo que Jesús era ni lo que Jesús enseñaba. Nunca hubo una comprensión de la profunda misericordia que Dios mostró en Cristo. El verdadero arrepentimiento implica abrazarse con fuerza a la misericordia que Dios muestra al perdonarnos de nuestros pecados en Cristo. Ese es el arrepentimiento. No en una capacidad de dejar de hacer lo malo, no, en una confianza en que por Cristo somos librados de la consecuencia del mal que hacíamos y recibimos un amor por las cosas santas que antes no amábamos. Así que un cambio de conducta no significa que he creído para salvación. Hoy existen muchos programas de asistencia social que ayudan a las personas a cambiar su conducta. Pero que tú cambies tu conducta no significa que has creído en Cristo. Y es bueno que te preguntes en esta noche, ¿mi arrepentimiento es real? ¿O es solo un interés por cambiar mi conducta para no seguir sufriendo por él? ¿Realmente mi arrepentimiento está basado en Cristo y en lo que Él hizo para salvarme? ¿O estás intentando cambiar simplemente para recibir los bienes que no has podido recibir por proceder de manera pecaminosa? Porque muchas veces eso es lo que se le enseña a la gente desde los púlpitos. Eres un narcotraficante, mira, deja ese mal negocio, abandona ese negocio y ven a Jesús, que Él te dará mucho más de lo que te ha dado el narcotráfico. Te dará riquezas mayores sin poner en riesgo tu vida. Uy, ¿qué narcotraficante no se sentiría tentado por tal oferta? ¿Más riquezas? ¿Más comodidades? Y aparte de eso, sin poner en riesgo mi vida. Dame ese Dios. ¿Qué tengo que hacer? Deja de hacer lo malo. Perfecto. Dejo de hacer lo malo, pero no porque creí en Cristo. Porque quiero obtener eso que me prometieron si dejaba de hacer lo que antes hacía. Vamos, ven a Dios y Él te sacará de la pobreza. ¿Y qué tengo que hacer? Debes hacer esto, perfecto. Empiezo a hacer lo que se me ordena, empiezo a asistir a la iglesia, empiezo a ofrendar, empiezo a servir, pero no porque he creído en Cristo, sino porque estoy esperando recibir lo que me prometieron. Y cambio. Pero eso no es un cambio real, eso no es un arrepentimiento verdadero. Pero de la misma forma, el arrepentimiento es una evidencia de una fe real. Nadie puede decir, creo en Cristo, pero sigue viviendo de la misma manera.
Creo en Cristo, pero sigo viviendo bajo mis criterios, sigo siendo el Dios de mi propia vida, sigo viviendo a mi manera. No, una fe real, perdón, un arrepentimiento real se evidencia en una fe verdadera, así como una fe verdadera se evidencia en un arrepentimiento genuino. Si tú dices con tus labios, yo creo en Jesús y lo amo, pero no tienes ningún interés en guardar sus mandamientos, estás diciendo una completa mentira. Entonces no has creído. No es posible que una persona crea y siga viviendo como antes vivió, esclava de las mismas pasiones, porque Jesús ha prometido que todo el que cree y se arrepiente será salvo. Y su carácter es transformado por la operación del Espíritu Santo. No de manera absoluta e inmediata, pero sí empieza inmediatamente una santificación. El amor por el pecado empieza a quedar atrás y el amor por lo santo empieza a invadir ese corazón que ha sido traído a vida. Así que una fe real viene acompañada de un deseo real de apartarme del pecado. ¿Y cuánto mal está haciendo a la iglesia de este tiempo no enseñar esto? Porque hoy se le está enseñando a las personas que simplemente por cerrar sus ojos y hacer una oración, su nombre está escrito en el libro de la vida y pueden seguir viviendo a su manera simplemente porque hicieron una oración. ¿Cuántas personas piensan que irán al cielo porque llevan muchos años sirviendo en una iglesia sin ni siquiera haber puesto su fe en Cristo? ¿Cuántas personas hoy piensan que van al cielo caminando rumbo al infierno porque han cambiado su conducta, pero su fe no está en Cristo? La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos en esta noche: ¿y cuál es mi estado? ¿Verdaderamente la fe que digo tener en Jesús se evidencia en una vida que ama a los santos? ¿Verdaderamente mi cambio de conducta es consecuencia de creer en Jesús o un acto de manipulación para tratar de comprar a Dios y que Él me dé lo que yo deseo? Muchos hombres están dispuestos a cambiar su manera de vivir, no por amor a Dios, sino para tratar de doblar el brazo de Dios y obtener sus bienes. Y muchas veces nosotros tratamos a Dios de esa manera. Hermanos, sin fe y sin arrepentimiento no hay salvación. Pero todo el que venga en fe y arrepentimiento debe estar seguro que hallará la salvación. Dios jamás negará su misericordia a aquel que venga a Él reconociendo que ha pecado, que ha violado su ley y que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que si quieres ser salvo, humíllate a los pies de Cristo. No trates de maquillar tu pecado, reconoce tu maldad y cree que en Cristo, solo en Él, puedes hallar perdón de pecados. Y no te detengas hasta que tu vida comience a reflejar un verdadero arrepentimiento. No te detengas en buscar su rostro y arrepentirte y creer en Él hasta que tu manera de vivir te dé una clara evidencia
de que has sido traído a vida. Hasta que empieces a odiar el pecado que antes amaste y empieces a amar el bien que antes odiabas o que ni siquiera te importaba. Señor, te damos muchas gracias por este sencillo estudio que estamos haciendo para recordar el Evangelio, pero también para ser animados a predicar a otros el Evangelio. Señor, muchos se burlarán de nosotros, muchos nos darán la espalda, pero que siempre nuestra mayor muestra de amor sea llamar a las personas a que crean en Cristo y se arrepientan de su pecado. Gracias por salvar y perdonar a viles pecadores como nosotros, que lo único que merecíamos era todo el peso de tu ira. Produce un verdadero arrepentimiento. Concede esa fe salvífica que solo tú puedes dar. Y hoy, por favor, Señor, haz que los hombres vengan a ti en arrepentimiento y fe. En Cristo Jesús. Amén y amén.